Vamos a empezar con algo que ocurrió hace un par de horas. En un momento vamos a regresar con el tema de Andrés García y la muerte que pues acaba de ocurrir hace unos minutos. Nuestra compañera María Luisa Valdés Maguicha estaba justamente narrando un poco pues los últimos momentos que ella compartió con él, y vamos a seguir hablando de esto con Esteban Macías. Así es. Paola, a ver, ¿tenemos a Esteban en la línea? Hola, hola, ¿cómo están? Ahí está nuestro compañero periodista de espectáculos, colaborador del Chismorreo, ya quien seguramente sorprendió también esta noticia, Esteban. Pues mira, lo saludo con gusto y no me sorprende tanto, sobre todo por el estado de salud a últimas semanas del señor Andrés García. Ya estaba muy desgastado, ya se veía venir, sobre todo por los nulos cuidados, ya deja de Margarita Portillo, sino en realidad el propio Andrés, quien todo indicaba, ya no estaba nada a gusto con todos los padecimientos que tenía encima. No fue un hombre que se caracterizó por cuidarse la salud, al contrario, fue un hombre de excesos. Por lo tanto, ya a estas alturas de su vida me parece que no poder hacer todo eso que le gustaba lo tenía sumamente limitado, y creo que esto era más de esperarse que, por ejemplo, te diría que otras leyendas de hace poco que también fallecieron, como el propio Javier López o Ignacio López Tarso. Me parece que lo de Andrés García sí se veía venir un poco. Claro, platícanos un poco de cuál sería el legado más importante de su carrera. Entiendo que arrancó en el cine desde los 25 años y ya hasta los años 70 es cuando entra al mundo de la televisión. Mira, es extraño el gran legado de Andrés García, porque en la sociedad actual y con la manera de pensar, en realidad el proceder de Andrés García sería cancelado, por ponerlo de alguna manera coloquial con respecto a lo que hoy se maneja en redes sociales. Era el perfecto macho, era el macho que todas las podía, que tomaba, que tenía a las mujeres a sus pies, que no necesariamente las trataba muy bien, y que curiosamente esa manera de ser y de pensar la llevó a su vida cotidiana. O sea, Andrés García era muy parecido a lo que hacían sus películas. Si yo me tuviese que quedar con un personaje en cine, me quedaría con Chanó, un personaje de la tira cómica mexicana que además puede trabajar al lado de un Germán Valdés Tintán ya en los últimos años de su carrera, pero ese Chanó era nuestro Tarzán, era perfecto para Andrés García. Tiene una película también muy interesante, Tintorera, al lado de Hugo Stiglitz, en donde evidentemente en las costas mexicanas hablas de pescadores y de cazadores de tiburón. De hecho, La Tintorera se vuelve famosa. Haces esa película de los años 70, si no mal recuerdo. Y bien lo dices, después entra a las telenovelas, tiene grandes telenovelas con Lucía Méndez, Tú o Nadie, debe ser una de las más recordadas. Y también hay que decirlo, a mí me toca cubrirlo mucho en mis primeros años como reportero, cuando él hace una telenovela en TV Azteca, la primera producción de TV Azteca como ya casa productora de telenovela, Con Toda el Alma, al lado de Gabriela Roel, al lado de Héctor Bonilla, de Pepe Alonso, y que curiosamente acaba pasando a la historia esa telenovela que se llamaba Con Toda el Alma, y le acaban poniendo a la prensa el nombre de Con Toda el Arma por el incidente que se da entre Pepe Alonso y Andrés García, en donde incluso se habla de que hasta un balazo soltó el señor Andrés García en el set. Entonces era un tipo irascible, era un tipo complicado, pero por otro lado era un tipo sumamente carismático, hay que decirlo, guapo de cepa, porque si algo tenía Andrés García es que era guapo, pero eso pues fue su carrera básicamente. Un atractivo, sí, que era reconocible por pues todo el mundo, ¿no? Y que lo identificaba, su buena forma física, en fin, y que efectivamente lo liga mucho al Acapulco, a estas actuaciones que mencionabas en Tintorera, pues Lanchero, en Acapulco. Finalmente se desarrolla ahí y muere en Acapulco. Siempre estuvo ligado al puerto de Acapulco, ¿no, Esteban? Le gustaba mucho, sí, es cierto lo que dices.
tuvo varias propiedades, una muy importante, la tuvo en la zona de la Cusco. Una le llamaban el Castillo, era una propiedad, una especie de rancho muy grande en esta zona boscosa al sur de la Ciudad de México, o hasta donde supimos, era una propiedad que seguía teniendo, pero lo que nos enteramos es que fue vendida, y a través del hijo de su viuda, ahora Margarita Portillo, con quien tenía una buena relación, curiosamente de nombre Leonardo, al igual que su propio hijo Leonardo García, pero era quien le administraba la venta de esa última propiedad. Pero tienes razón, muy ligado a Acapulco, le gustaba mucho, y ahí decidió pasar sus últimos años. Bien, ahora a mí me llama mucho la atención algunas anécdotas que narran la importancia o incluso influencia que tuvo con Luis Miguel, a quien conocemos también como el Sol de México. ¿Sabes algo de la relación que tuvieron estos dos personajes? Sí, fíjate que hasta incluso en la serie biográfica de Luis Miguel de Netflix aparece un actor de nombre León Lecanda haciendo de Andrés García, porque sí, cuando el señor Luisito Rey quiere colocar a Luis Miguel como este niño prodigio, que en esta gran voz, incluso se habla de la fiesta del presidente de México en ese entonces, en donde canta Luis Miguel. Pero bueno, los conectes que tenía, las relaciones que tenía Andrés García con el entretenimiento y con el mundo de la política, que de repente ha estado muy ligado en algunas épocas de nuestro país. Pues claro, Luisito Rey, porque vivían en la misma privada, en la misma colonia, le pide ayuda a Andrés García, y Andrés García lo veía pues como una especie de padre adoptivo o padrino en el espectáculo y en el entretenimiento. Otra cosa que liga Acapulco para ambos, ¿no? Pero sí es cierto y reconocido. Después, incluso Andrés García tiene declaraciones desafortunadas, prácticamente culpando a Luisito Rey de la muerte de Marcela Bastelli, la mamá de Luis Miguel. Según algún momento Andrés García dice que claro, que si alguien quería acabar con la vida de Marcela era el propio Luisito Rey. Declaraciones muy fuertes que evidentemente nunca se probaron, pero que en este carácter abierto que de repente daba de qué hablar Andrés García lo llegó a decir. Incluso Andrés García es mencionado por Anabel Hernández, la escritora del libro Emma y otras señoras del narco, como una de las figuras que contacto tenían con las piezas del narcotráfico en los años 70, 80 y 90, ¿no? Es decir, era un hombre que sí estaba envuelto en la polémica de la sociedad, del escándalo, y que así vivió pues prácticamente hasta el final de sus días. Sí, y lo señalas muy bien, esta parte de cómo en realidad él es un actor pues que se hizo famoso, popular en el siglo pasado, y que en las últimas, pues en la última década por lo menos, ya no estaba tan activo como pues lo hizo López Tarso, por ejemplo, que hasta prácticamente su muerte seguía en carteleras, ¿no? Y que tiene esta parte polémica de que la cultura de la cancelación de hoy en día pues lo margina mucho y pone mucho en cuestión todo este papel de el macho mexicano, bien señalas, Esteban. Correctísimo, y mira, con todo el respeto que me merece Andrés García, pero si vamos a hablar de actores, evidentemente el nivel actoral de Ignacio López Tarso lo coloca entre los tres más importantes en la historia de nuestro país. Y Andrés García lo que tenía era más un hombre de acción, por así decirlo. Su gran rival en algunos años, Jorge Rillero, a ver quién tenía el físico más portentoso, quién tenía a la pareja más guapa y demás situaciones. No podemos olvidar el polémísimo matrimonio que tuvo con Sonia Infante, ¿no? Entonces ahí también recuerdo que en esta novela que les hablaba de Con todo el alma también participa Sonia Infante, y era el gran escándalo cómo vuelven a estar en un set juntos, ¿no? Andrés García y la señora Infante. Sí, famoso por ser este macho en el cine de ficheras. ¿Cuántas películas no hizo al lado de las grandes vedettes y los comediantes de aquellos años? Así es. Pues muchísimas gracias, Esteban Macías, por habernos recordado todo esto, y pues estaremos platicando de él a lo largo de esta tarde. Gracias. Así será, que gusto saludarlos, saludos al público, y no se pierdan mañana la cobertura entera de todo el proceso y de todas las declaraciones en el Chismorreo.
Gracias. Gracias, Esteban. Bueno, hace pues, no mucho me tocó ver justamente Tintorera, que nunca la vi en su momento, pero que la pasaron en televisión. Y sí, justo todo esto que describe nuestro compañero Esteban Macías, pues lo ves en la película, ¿no? La forma en la que pues el machismo tóxico que pintan estas películas elaboradas pues en otra época, en otra cultura, y que hoy en día ya se ven con ojos y que muy diferentes, ¿no? y que podríamos dibujar como una figura de macho mexicano, como lo estabas comentando previamente, pero no debemos de olvidar que al final pues es hijo de exiliados de la Guerra Civil Española, pero también nació en la República Dominicana, así que tiene todo un historial también, bueno, de otros lugares.